Bien, continuando con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 12 de junio del 2025 tenemos el tema de maltrato infantil. Tenemos como expositora a la doctora Caterine Zenaida Bravo Cadillo, perdón, de los servicios especializados en psicología en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Tiene experiencia laboral en nuestro instituto. No es contratada por nuestro instituto para brindar servicios especializados en psicología desde el año 2022. Es egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal y licenciada en psicología del año 2009. Doctora Caterine Zenaida Bravo Castillo, bienvenida, puede continuar usted. Buenos días, gracias, doctor Mesa. Voy a pasar a compartir la exposición. Ok. Ya se ve bien para todos, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Bien, ok. Gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos a los presentes. Gracias por este espacio. Eh, y vamos a empezar. Estos van a ser brevemente los puntos que vamos a tocar. Y como siempre vamos a empezar un poquito con nuestra realidad, ¿no? Primero a nivel mundial, para comentarles que más o menos desde aproximadamente 400 millones de niños en el mundo, menos de 5 añitos, sufren maltrato infantil. Aproximadamente también 40.150 homicidios menos de 18 años por año suceden a nivel mundial. Y no estamos contando los posibles maltratos por caídas o quemaduras o ahogamiento que han sido en realidad oficializados, ¿no? Y también podemos informar que 1 billón de niños por año padecen algún tipo de maltrato. Entonces, las consecuencias en la salud mental y física eh, gasta también niveles socioeconómicos, afecta en cada país. No solamente hablamos de nuestra realidad, ¿no? Pasando a nuestra realidad en lo que es la estadística, en el centro de emergencia tenemos que de menores de niños están aproximadamente 20.000 niños, menos de 18 años, se reciben los casos atendidos en los SEM. Si vemos en el 2014 al 2025, hay una diferencia más o menos y solamente el 2025 este registro es hasta abril de este año, solamente hasta abril. El registro de la estadística de abril en el 2014 es de todo el año. Y prácticamente en abril del 2025 ya hemos cumplido con la estadística de ese primer año. Ahora, se dice en todas las referencias bibliográficas que las estadísticas que normalmente se reflejan en todas estas investigaciones a nivel mundial, a nivel internacional, solamente reflejan realmente el 20% de las denuncias. Es decir, si realmente viéramos debajo del iceberg, creo que sería el que podamos reflexionar o esta idea de poder darnos cuenta cómo es la problemática, creo que también causaría mucho impacto en el profesional de la salud, pero al mismo tiempo creo que nos pondríamos más a las pilas también en cuestión de políticas públicas. Vamos a ver un poco sobre la historia, pero desde la perspectiva sanitaria. En los años, en el siglo XVII, toda el área de salud, los profesionales de salud solamente de repente tomaban la importancia a lo que es el motivo de consulta, que era el alivio de los síntomas, mas no tomaban en cuenta los problemas sociales, ¿no? O los problemas familiares. Es decir, podrían de repente llegar niños con de repente heridas particulares
más solamente se dedicaban en el contexto a aliviar los síntomas de cualquier tipo de caída o cualquier tipo de fractura. Y dentro de estas estadísticas, Sakia identificó en necropsias en 200 niños que habían lesiones de quemaduras y de fracturas bastante comunes para su observación, para su hallazgo. En 1860, Tardío encontró de repente, información contradictoria entre los hallazgos de sus pacientes y de las autopsias versus la información que le brindaban los padres, ¿no? Esta información o este relato de los padres no coincidía con los hallazgos en las autopsias, ¿no? De repente las posibles motivos de consultas que hasta el momento, hasta nuestra actualidad, a veces los padres los mencionan, pero no tienen nada que ver con el impacto de repente de la herida, ¿no? Em, en lo que es el 2000, en el 1864, es decir, en el siglo XIX, fue un hallazgo importante en lo del caso Mary, porque no había una ley que ampararan por los derechos de los niños. Entonces, tuvieron que apelar los abogados a los derechos de los animales para poder validar y tener de repente un castigo penal contra la madre de Mary, ¿no? Entonces fue este hecho el primer antecedente de la necesidad de este cambio de leyes para que puedan cuidar a los niños y verlos como un sujeto de derecho. Eh, CAFI em, fue el primer profesional donde pudo sistematizar y de repente llevarlo como un caso clínico, el cual también publicó en Niños Acudió en 1962, en que todos los hallazgos que ya tenía de los pacientes y de las autopsias ya lo llevó en lo que es la bibliografía y también las pruebas científicas, ¿no? Entonces, desde 1946 ya se podría hablar de repente de casos con un posible maltrato, ¿no? Y digamos que las pruebas científicas, al llegar los rayos X en 1955 con Silverman, ya pudo tener esta prueba contundente y poder agrupar estas lesiones en común de fracturas de repente de huesos largos en niños, ¿no? Y poder también eh, hacer un caso en realidad para que pueda, como consecuencias también que para esta época ya estaban la Declaración de los Derechos de los Niños, ¿no? Por la ONU, entonces ya digamos que podrían tener algún tipo de sanción. Pero fue por CAFI que recién se comenzó a hablar de el síndrome del niño maltratado. Luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, por los derechos de la Declaración de los Derechos Humanos, se vio lo necesario por el objetivo del bienestar de los niños para que puedan tener su propio apartado, y es por eso que en 1959 eh, se oportunó lo que es la Declaración por los Derechos de los Niños, ¿no? Kemple, digamos que ya pudo realizar un compendio de casos clínicos junto con sus colegas para poder identificar al síndrome del niño golpeado. Y Fontana contribuyó con añadiéndole también otros síntomas como desnutrición, como también algún tipo de eh, cuestiones de descuido, negligencia, otros síntomas que no solamente eran síntomas físicos. Y en el 2000, o digamos que a partir de los 70, ya se pudo añadir, digamos que no solamente limitándonos al aspecto físico, sino que ya se podría hablar de un síndrome del maltrato, del maltrato infantil, no solamente ubicándolo como algo físico, sino también psicológico y también de negligencia y de abandono.
Entonces acá tenemos conceptos generales ya sea sobre la Convención de los Derechos del Niño, en Save the Children o la Organización Mundial de la Salud, donde de repente podemos concluir en que la definición de maltrato no solamente incluye lo que se hace, que es la acción, sino también la omisión, que es lo que se deja de hacer, o se realiza de una forma inadecuada, que es también la negligencia, ocasionando al niño no solamente un daño físico, sino también emocional y psicológico y social, y sin considerarlo como un sujeto de derecho, sino más bien, digamos que los autores pueden ser estas personas familiares o no, ¿no? Y también las instituciones. Tenemos los más conocidos 4 tipos de maltrato infantil: la negligencia, el abuso físico, el abuso sexual y lo que es el abuso psicológico. Ahora, el abuso psicológico, el abuso emocional está presente en todos los tipos de maltrato, ¿no? Esto es transversal. Sino por una cuestión pedagógica lo hemos, digamos que, independizado. También existe lo que es el trabajo infantil, la trata, la sobreprotección, el síndrome de Munchausen, ¿no? El síndrome del niño zarandeado, donde también podemos identificar hemorragias retinianas, intracraneales, sin fracturas. El síndrome de Munchausen por poderes, repetidos ingresos, por ejemplo, a consulta, es bastante difícil de identificarlo y eso es justamente cuán importante es el compartir información con los colegas, ¿no? Para poder ver la percepción también de la madre, de repente el relato, la información de relato, las contradicciones tal vez de consulta a consulta, porque es bastante difícil de identificar, ¿no? Puede tener recién un seguimiento durante un año para poder también identificar si realmente con análisis, con pruebas, para realmente ver si es que lo es, ¿no? Y como consecuencia, pues ya llamar a lo que es Fiscalía y la UPE, ¿no? Pero es bastante importante el que pueda, dentro de todo, en este caso en el galeno, poder ver todas las percepciones y poder comprobar y siempre estar viendo las evoluciones de cada cita, ¿no? Esto es importante también y como siempre cualquier inquietud podría ser también que nos participen a nosotros a mamis, ¿no? En lo que es la explotación laboral, también realización con carácter obligatorio de trabajos impropios para su edad y que transfieran de manera clara en sus actividades y necesidades sociales y escolares. Nos llegan muchos casos de hospitalización también con niños que están de repente trabajando en las chacras, ¿no? Por un contexto. Pero también no es porque quieran que los chicos solamente trabajen, sino a veces también se encargan la abuela, que es muy mayor y para llevar al niño está, digamos que a 3 horas en otro poblado del colegio, ¿no? Entonces, ahí de repente poder entrevistar, porque no todo es negligencia, no todo es abandono o un tipo de maltrato, sino es por una realidad también de cada familia, ¿no? Y ver la manera de repente en cómo podemos apoyar la escolaridad de los chicos, ¿no? Mendicidad y el tráfico de órganos, ¿no? La extracción de un órgano sin procedimientos médicos legalmente establecidos y sin que el médico consentimiento de la víctima, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos también del modo de maltrato, que es de manera pasiva y activa. En lo que es la activa podemos ser el rechazo, el aterrorizar y el corromper. De una forma pasiva tenemos el ignorar o el aislar, ¿no? La indiferencia es un maltrato también, ¿no? Y poco esto se conoce, ¿no? El rechazar es negarse a admitir la legitimidad e importancia de las necesidades del niño, ¿no? Rechazar las iniciativas de apego, el ser de repente distantes, el de repente el niño dejarlo llorar sin cargarlo, el excluir activamente al niño de actividades familiares, ¿no? Dejarlo en casa solo, estar constantemente menospreciándolo, utilizar el miedo como disciplina también, basta una mirada fuerte o basta inclusive darle espalda o lanzar golpes cerca, ¿no? O hacerlo asustar también, amedrentar.
amenazas dramáticas o misteriosas, te vamos a dejar solo, no nos vas a ver nunca o te vamos a dejar en la calle. El corromper también alentar a cometer conductas delictivas, ¿no? Exponer al niño a pornografía, premiar conductas agresivas. En lo que es la pasiva es falta de atención al niño, frialdad y falta de afecto, el no jugar con él constantemente, ¿no? Es decir, el no darle los apropiados de repente el medio y el espacio, porque el que puedan estar en un cuartito a veces no necesariamente les va a privar del poder jugar o del poder conectar con el pequeño, ¿no? Los niños con tal de estar conectados con los papás, pueden hasta jugar con una tacita, pueden jugar hasta con el llavero, ¿no? Sino que es poder identificar cómo responde a las necesidades del niño, ¿no? Cómo responde a la mirada, cómo responde de repente al que alguna pieza se le ha caído, ¿no? De repente un juguetito se le ha caído o en el piso, ¿no? Si es que de repente está muy asustado porque llegan a revisarlo, entonces cómo la mamá responde, lo carga o más bien le grita y esto más bien hace que el niño llore más intensamente, ¿no? Negar la interacción con compañeros y adultos, impedir relaciones sociales, ¿no? Solamente estarlo controlando y que no tenga ninguna salida de repente con sus compañeros, si bien es cierto, si es adolescente, ¿no? O de repente en la entrevista vemos que no tiene muchos amigos, ¿no? Que eh, es una familia de repente bastante aislada, que solamente están en casa, que no tienen interacción con otras personas, ¿no? Es también privar en lo que es el desarrollo social. Entre los factores de riesgo que podemos tener para el maltrato, Belsky lo propone de esta manera, ¿no? Digamos que el mayor porcentaje, lamentablemente, del maltrato está causado por la familia, ¿no? O por un cuidador o por un tutor constante y conocido. Em, en el individuo, los factores de riesgo es que tengan una historia de malos tratos, em, el que tenga también un bajo CI, que tenga algún límite en el desarrollo. Falta para las pobres habilidades también interpersonales, ¿no? En lo que es la familia, de repente que estén con una pareja de repente violenta, ¿no? O las características de repente del niño en la familia es que sea prematuro o bajo peso al nacer, hiperactivo, el padre o la madre son los únicos responsables también dentro de la familia, o hay hijos no deseados también, o el tipo de disciplinas son coercitivas, ¿no? Entonces hay un ciclo ascendente también de conflicto y agresión en lo que podemos ver que como factor de riesgo en lo que es la familia, ¿no? En lo que es la sociedad, en los factores de riesgo puede también influir el desempleo, la falta de dinero, la propia tensión en el trabajo, la pérdida de los roles o pérdida de poder dentro de la familia, ¿no? Que puede de repente conectar con una insatisfacción personal, ¿no? El estrés conyugal, el aislamiento social, el no poder tener redes de apoyo y solamente contar si me separo, entonces estoy peleada con mi madre y con mis hermanas, entonces me quedo sola con mi hijo, entonces prefiero no separarme porque si no, ¿dónde me voy? Entonces, esto es también como un factor de riesgo, el no tener redes de apoyo. La crisis económica actual, la alta movilidad social, la actitud hacia la mujer, las políticas públicas también, dentro de todo, colaboran para que se dé lamentablemente el maltrato o que no haya justicia. El maltrato físico es el más claro de definir por los síntomas visuales, ¿no? Los indicadores principales tenemos a diferentes tipos de moretones en la cara, en los labios, la boca, la espalda, o en varias etapas de sanación. En estos moretones con patrones regulares o reflejando de repente la forma del objeto, ya sea una soga, una regla, una correa,
O también a los chicos, si es que en el colegio, que son los que normalmente con mayor estadística los identifican, luego de faltas o de ausencias o de un fin de semana, los ven con un tipo de moretón, ¿no? O es también que piden vacaciones, obviamente para que el moretón vaya pasando. O las fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años de edad, o fracturas que no se pueden explicar, o que de repente la información sea un poco convincente, ¿no? Nariz, rostro, cráneo, o en diversos procesos de evolución también. Quemaduras de segundo y tercer grado bien demarcadas y en sitios extraños, con el fin de ocultarlo para que no esté a la vista. O las contusiones también pueden ser las formas más frecuentes de maltrato, cuando están localizadas en glúteos, en espalda, en extremo proximal del brazo, piernas, palmas de manos y pies, cuello o cuero cabelludo o también genitales. En lo que es la negligencia, vemos la privación de las necesidades físicas y psicológicas del menor de edad, ¿no? Ya sea estas necesidades básicas como derecho que tiene el niño, que es la alimentación, el vestido, la higiene y la protección, y el cuidado en situaciones peligrosas, la educación y cuidados médicos, que son lo básico como todos los derechos de los chicos. Cualquiera de estos derechos que se prive ya es negligencia o abandono, ¿no? Em, Vemos muchas caídas que también tenemos, y a veces nos llegan casos en hospitalización de muchas caídas continuas, pero justamente para ello es importante ver la entrevista, ¿no? En qué circunstancias se ha dado, no como para poder nosotros de repente ser quienes digamos que sí hubo o no, sino como para poder identificar si ese chico está en riesgo y para poder brindarle las recomendaciones, y si es que es necesario, pues llamar a fiscalía, que son los que justamente van a poder identificar ello, ¿no? Em, Comprender también todas aquellas conductas de los padres y las instituciones que interfieren con el bienestar infantil y su desarrollo armónico, ¿no? Es decir, también no solamente son los cuidadores directos, sino también cómo también nosotros podemos velar por ellos, ¿no? Indicadores de negligencia, tenemos el hambre constante, la mala higiene. Es importante también cómo observamos en la observación, cómo llegan a nuestro consultorio, ¿no? ¿Qué podemos identificar? Si la vestimenta también coincide con la estación, ¿no? El poder también ver si tenemos las anteriores, de repente, consultas, poder comparar o ver la evolución, ¿no? Entonces, esto no necesariamente depende de lo que es la parte económica, sino también poder ver cómo podemos llegar a la mamá, cuál es la preocupación. De repente hay una madre deprimida y no puede ver a los chicos, no necesariamente es negligencia, sino también de repente hay una madre muy deprimida o con algún tipo de trastorno de salud mental. Entonces es bastante importante el que podamos saber más allá del motivo de consulta, ¿no? Porque todos nosotros podemos ser agentes de cuidado. Falta de supervisión constante, especialmente en actividades peligrosas o por periodos prolongados, fatiga o apatía constante, problemas físicos o necesidades médicas no atendidas o abandono. El maltrato psicológico, como les comentaba, está presente en todos los tipos de maltrato, ¿no? Acá tenemos algunos indicadores desde los chicos, los padres y cuáles son las manifestaciones, ¿no? Entre estos, los principales, está la conducta del niño, que es el aislamiento, retraimiento, el bajo rendimiento escolar, de lo que el niño estaba un normal promedio, de un momento a otro y sin explicación, vemos que hay un descendiente en lo que son las notas, el aislamiento, el anteriormente tener contacto con sus compañeros, ahora ha perdido el interés de salir con los amigos y prefiere solamente quedarse en casa, si es que hablamos de adolescentes.
Si es que hablamos de más chiquititos, pues mucha irritabilidad, bastante difícil de calmarlo cuando llora, ¿no? Problemas de sueño, enuresis, encopresis. Sobre los padres, hay unas exigencias inapropiadas a la edad del pequeño, ¿no? Muchas responsabilidades más allá de su edad, la preferencia de repente explícita hacia otro hermano, o siempre etiquetarlo del peor de los hijos o cualquier otra etiqueta, una amenaza sistemática continua, muchas pesadillas también, o inclusive algún problema también de lo que es el lenguaje, ¿no? Como por ejemplo podemos ver acá en trastornos del desarrollo, problemas en el aprendizaje, problemas en el habla. También podremos hablar de mutismo en lo que es trastornos del desarrollo emocional, posible un retraso en la parte cognitiva, el retraso en el crecimiento psicosocial. Ya habíamos comentado enuresis y encupresis, en lo que es conductas, impulsividad, escapadas de la casa, conductas disruptivas, masturbación compulsiva, constantemente nos van a mentir, también o nos van a responder y después y después vamos a ver una reacción de culpa porque ni ellos mismos han sabido por qué han respondido tan molestos por algo de repente tan pequeño. Estos cambios bruscos también de conducta ya nos están dando el mensaje o la información que algo está pasando con ellos, ¿no? Autolesiones, estructuras obsesivas, es decir, también podemos de repente ver a los pequeñitos con alguna conducta muy controladora, ¿no? De repente, el no quererse poner de repente alguna cierta ropita, el no querer de repente llegar al colegio de lo que antes les gustaba, pues ya no querer regresar, no necesariamente porque en el colegio haya pasado algo, o el temor de repente en quedarse con alguien cercano en la familia, algún tipo de rechazo, el ya no quedarse encargado de alguien conocido, también eso es una buena información para tomar en cuenta del pequeño. Trastornos del hábito como morder constantemente, balancearse, el estar mordiéndonos de un momento a otro o el estar mordiendo o chupando su ropita, conducta impulsiva, destructiva, el que no puedan dormir, no puedan conciliar el sueño, el estar constantemente buscándonos nuevamente al cuarto, el tartamudeo o el también mutismo, el ya no jugar, el quedarse siempre con mamá, las regresiones también como posibles indicadores y cualquier conducta adulta inapropiada. En lo que es el abuso sexual infantil, tenemos alguna intención de este adulto de poder abusar de su poder, ¿no? Hay el niño en este punto de falta de consentimiento no puede dar el consentimiento al carecer de un desarrollo madurativo, emocional y social y cognitivo. Entonces no podemos hablar de una falta de consentimiento porque desde su desarrollo evolutivo aún no lo puede hacer, ¿no? Entonces, en este aspecto, justamente el adulto es quien lo persuade, ¿no? Entonces, lamentablemente el pequeño, al no hablar o al quedarse con miedo, después viene y genera la culpa. La posición de poder también, de autoridad y sobre todo, si es que es un familiar cercano, es la posición de dependencia ante él, ¿no? Entonces, esto genera mucha confusión, lo que justamente termina siendo como un secreto, y al ser un secreto, esto se perpetúa durante el tiempo. El síndrome de acomodación por Ronald Summit nos comenta sobre estos tres puntos importantes que se dan durante el abuso sexual infantil, que es el secreto, la desprotección y la acomodación, ¿no? Entonces,
El secreto, como les comentaba, cuando es un familiar cercano, pues no comienza en este acercamiento, o si hablamos de las fases, no comienza como algo violento. Y a veces nunca lo va a sentir el niño sí, sino comienza con sutilezas, ¿no? Como cercanías, con regalos, ¿no? Entonces, y luego va a haber intercambios, luego inclusive si es que no hay un adulto cerca o si es que la familia en realidad no tiene mucha cercanía con el niño, entonces esta demanda de caricias o de atención o de protección va a ser muy confundida con este adulto abusador, ¿no? Entonces, luego, en esta incomodidad, es posible que surjan las amenazas de poder hablar al papá o a la mamá o a la tía de que no está siendo un buen niño. Puede utilizar cualquier argumento, pero este secreto va a perdurar. Y lamentablemente, quienes reciban esta de repente, si es que el niño se anima, acuérdense que solamente el 20% en todo lo que es las denuncias de maltrato se dan, ¿no? Entonces, si es que el niño en algún caso llega a informar, normalmente no lo hace a los papás, lo hace a la psicóloga o a la maestra, ¿no? Y estos son los que citan a los papás. El otro punto es la desprotección, porque normalmente son chicos en que son encargados de otros, ¿no? A veces son los papás, pero también es el tío o es la tía o es una vecina y son papás que mucho trabajan, ¿no? Son papás que están muy ausentes o inclusive están a cargo de hermanos mayores que obviamente están con sus propios desarrollo y que están de repente, como es algo común y no es su función de protección, están concentrados en lo que corresponde a su edad, que es salir con los amigos, prestar atención si me contestó el mensaje, si no, entonces no va a estar atento a sus hermanos menores, ¿no? Y esta acomodación de repente se da este secreto que dura por el tiempo, ya se vuelve lamentablemente una rutina para el niño y ya va comenzando a responder en automático a estos posibles abusos, ¿no? Tanto sea la parte física, la parte emocional y la parte de todas maneras sexual, ¿no? Por ello es que hay un develamiento tardío del abuso y esto justamente puede llegar a un conflicto desde la mirada del niño, desde que él informa, va a haber un rompimiento familiar, va a haber un caos familiar y es posible que en este rompimiento familiar surja la retractación del niño, ¿no? Ya que viene con culpabilidad y que por él es que se ha roto la familia, entonces o se van a ir de casa o se quedan en la calle, entonces nuevamente, y puede ser que en cámara Gesell se retracte. Entre los mediadores del impacto de lo que es el abuso, tenemos la edad de inicio del abuso, ¿no? En que cuanto más pequeños son, no significan que no se acuerden. Eso queda registrado más aún en el sistema nervioso, ¿no? En la parte corporal, en todo el desarrollo sensorial, cuando justamente es el desarrollo de los primeros 3 años, ¿no? Entonces, la edad de inicio del abuso es bastante importante, así como también en qué etapa del desarrollo, si lo hacen en la parte de la etapa de la pubertad, ¿no? Si es en la parte de la adolescencia. Es diferente una primera vez de adolescente para el adulto cuando ya tenía un abuso antes. Entonces ya comienzan a idearse muchas cosas y muchas expectativas y también muy confusas, ¿no? Entonces la edad del inicio marca mucho para el desarrollo integral de la persona, ¿no? La duración y la cronicidad del abuso, ¿no? Si ha sido en una ocasión o si ha sido esto a lo largo de los años. El uso de la fuerza y grado de instrucción también. Si ha sido algo violento o si ha sido algo también a lo largo del tiempo y sutil. El tipo de vínculo con el abusador. Si en este caso ha sido el padre o la madre, entonces lo más simple, ¿cómo va a procesar que quien lo cuida también lo ha herido?
Entonces, el objetivo es que procese ello. Entonces, ¿cómo va a procesar una contradicción en su propia vivencia? ¿No? Entonces, esto también es algo, por eso es que hablamos de un trauma complejo, ¿no? El hecho de poder integrar este papá bueno en ocasiones cuando salen los domingos en la tarde en familia, pero cuando cae la noche se mete a mi cama. Entonces, ¿cómo integro estos papás, ¿no? Estos dos papás. Ausencia del apoyo materno y del entorno. También, o el apoyo materno o el apoyo paterno, ¿no? Existencia de otros tipos de maltrato. Sí, ha habido de repente conmigo el abuso del padre, pero de repente mi madre también ha sido negligente o distante o con maltrato físico. Entonces es un caso con muy mal pronóstico. Y múltiples tipos de maltrato con el abusador, ¿no? No solamente de repente maltrato al abuso sexual, sino también previamente ha habido un maltrato físico, negligencia o un maltrato psicológico de por sí está presente. Estos son algunos indicadores físicos. Indicadores emocionales también, el tipo de relato, ¿no? Las conductas sexualizadas no esperadas, el trastorno de estrés postraumático, trastornos disociativos. Les hablaba hace unos segundos sobre cómo integrar este papá bueno y este papá malo, ¿no? De todas maneras, esto va a terminar en conductas disociativas, ¿no? Indicadores menos específicos que de repente tendríamos que deslindar que no todos estos síntomas pertenecen a lo que es un abuso sexual. A veces también hay otros tipos de situaciones, ¿no? Que tienen estos síntomas también, pero no necesariamente son de abuso sexual, ¿no? Tenemos trastornos del sueño y la alimentación, quejas somáticas, dolor del estómago, o náuseas, o constantes dolores de cabeza, fugas de casa, conductas regresivas, enuresis, encopresis, depresión, impulsividad, conductas autodestructivas, baja autoestima. Y bueno, un poco sobre el comité MAMIS, que quería justamente hablando de lo que es el maltrato y el abuso. Nosotros vemos en lo que es la parte de consultorio externo, pero también pacientes hospitalizados con posible negligencia o maltrato, ¿no? Estamos desde el 2015, ya estamos en este año cumpliendo 10 años y estamos constantemente con un grupo también multidisciplinario, que es psiquiatría, psicólogos, somos 3 psicólogas y trabajo social. Tenemos también el apoyo de pediatría, ginecología, enfermería y la parte legal, ¿no? Los principales que estamos constantemente viendo a los pacientes en conjunto somos los psicólogos, psiquiatra y trabajo social. Y también nos dedicamos a lo que es capacitaciones, a nuestras campañas, respondiendo a interconsultas y tenemos el apoyo de legal. Y entre todos estos años, las lecciones aprendidas, o algunas de estas, es que sí o sí el trabajo articulado es muy importante, la comunicación constante con todos los equipos, tanto de piso, con los ejes y también entre nosotros, que semanalmente hacemos supervisiones de casos. También la coordinación estrecha con salud mental, con dirección general y sensibilización permanente a todo el personal. Redes también con el SEM, tenemos reuniones con el SEM de San Borja, estamos en contacto también con el SEM, con SEM alrededor que también nos derivan casos. Y nosotros estamos viendo a los chicos, podemos atenderlos lo necesario hasta inclusive los 18 años de edad, ¿no? Para el abuso no hay un tiempo determinado, para el tipo de maltrato no hay un tiempo de sesiones numeradas, sino es de acuerdo al proceso y al caso, ¿no? Para lo que es el tratamiento recuperativo. Bueno, gracias. Quisiera saber si es que habría alguna pregunta.
Yo encantada de contestar.